Y quiero invitar a Jorge Coronado Marroquín. Él viene de Costa Rica, es miembro de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Integración Regional de Latinidad. Es sociólogo con especialidad en economía política. Adelante, Jorge. Gracias. Costa Rica decimos me jodí, porque hablar después del compañero Arriaza, del compañero presidente Nicolás y de las panelistas y el compañero panelista va a ser muy difícil mantener la atención de ustedes. Bueno, también estoy representando a la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, que desarrollamos acciones sobre estos temas. Hay que señalar que el tema económico y de justicia económica debe ser un debate central de la izquierda y el progresismo, cosa que no necesariamente viene sucediendo. Lamentablemente en América Latina se impuso o se nos impuso el modelo neoliberal en materia económica que se sustenta en dos instrumentos: atracción de inversión extranjera bajo el paradigma del libre comercio, utilizando dos herramientas: los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, que lo que han hecho es desmantelar nuestras economías nacionales y convertirnos simplemente en productores, exportadores de commodities agrícolas y de materias primas. ¿Para beneficiar a quién? A las grandes corporaciones multinacionales. Y el otro instrumento ha sido la fiscalidad. Y a través de eso, las élites económicas han utilizado dos vías. Una, el fraude fiscal, por medio del secreto bancario, del secreto financiero, del secreto fiscal, de las sociedades offshore que crean en guaridas fiscales, que no son accidentes, sino que son partes esenciales del modelo capitalista de globalización neoliberal. Y en el fraude fiscal les voy a dar dos datos. Anualmente dejan de percibir en América Latina, nuestros países, 423.000 millones de dólares por evasión de dos impuestos: el impuesto de renta y el impuesto al valor agregado. 423.000 millones de dólares al año. ¿Qué haríamos en nuestros países con esos niveles de recursos? Y el sector exportador e importador nos saca anualmente 85.000 millones de dólares utilizando flujos financieros ilícitos. Ilícitos no porque hagan actividades ilegales, sino que ilícitos porque no pagan impuestos ni los exportadores ni los importadores. Es una riqueza absoluta, es decir, nuestros países tienen riqueza importante que lo que ha hecho, como se decía al inicio del panel, nos ha convertido en el continente más desigual del planeta y en donde en promedio la pobreza oscila entre el 40 y el 60% de nuestras poblaciones. Enfrentar esto implica, como se ha dicho, tenemos diversos ejemplos. Tenemos obviamente el ejemplo venezolano, pero tenemos el ejemplo de Bolivia, el ejemplo de Honduras, que hoy hablan de socialismos diversos, cada quien por su propia vía nacional
de construcción de modelos alternativos. Y es interesante que hoy, a nivel global, este modelo de gobernanza económica global se empieza a desquebrajar. Tenemos el tema de los BRICS, tenemos la fuerte crisis del G20 y la OCDE, y tenemos ese rol más protagónico de China y Rusia en el ámbito económico. Tenemos el desmantelamiento en alguna medida de instituciones financieras que han impuesto este modelo, como el FMI y el Banco Mundial, y lamentablemente hoy en América Latina el FMI, después de que tuvimos más de 2 décadas literalmente de haberlo sacado de la región, hoy vuelve a la región a imponer las mismas recetas de hace 40 años que han demostrado que no tienen viabilidad alguna. En ese tanto, hay que señalar que nuestros movimientos sociales estamos enfrentando y asumiendo el reto de las propuestas en materia de justicia económica y justicia social. Y es muy importante vincular lo que hacemos desde los movimientos sociales, desde los centros de pensamiento alternativos, con la acción de los gobiernos progresistas y de izquierda. No siempre coincidimos en el accionar conjunto, pero se hace más imperativo que en América Latina desarrollemos efectivamente un mayor nivel de interlocución política en materia de propuestas, respaldando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Honduras. El gobierno de la compañera Xiomara acaba de, el término técnico es denunciar, en términos coloquiales es renunciar. Acaba de renunciar al CIADI, les explico en 2 minutos qué es esto del CIADI. Los tratados bilaterales de protección de inversiones traen obligatoriamente una cláusula que dice que cualquier diferendo entre un Estado y un inversionista extranjero se tiene que dirimir en un tribunal, en el tribunal del CIADI, que además es el tribunal del Banco Mundial. Y además usted no puede llevar sus propios abogados. El Banco Mundial tiene su panel de abogados que hoy defienden a un empresario extranjero y mañana defienden a un Estado. Efectivamente. Bueno, ¿por qué? Porque nos dicen que los países del sur no tenemos certezas jurídicas o que nuestros sistemas judiciales no son confiables. Y ese CIADI es el que nos imponen. América Latina es el continente que más denuncias tiene en el CIADI a nivel global. Argentina, México y Brasil son los 3 países que más denuncias tienen. Argentina, por supuesto, mucho antes de Milei. No estamos en este momento, estas estadísticas no son de este momento. Bueno, la presión ha sido muy fuerte al gobierno de Honduras y estamos acompañando para materializar, que se materialice esta denuncia, haciendo una campaña global de respaldo. Hace más de una década, el compañero Correa en Ecuador, cuando era presidente, había hecho lo mismo. Y Ecuador se ha mantenido, y hoy la derecha ecuatoriana quiere volver a insertar a Ecuador dentro del CIADI. Y esa es la pugna política que hoy hay en Ecuador. Este es un tema que, aunque económico, tiene que ver esencialmente con el tema de soberanía y de defensa de nuestra soberanía.
Ahí estamos, movimientos sociales, expresiones políticas y el gobierno de Honduras impulsando, sensibilizando, porque la gente no sabe de qué es esencial. Y entonces te viene la derecha y le dice, como le está diciendo al gobierno de Honduras, que eso va a espantar la inversión extranjera porque los inversionistas no van a tener confianza en el Poder Judicial hondureño. Esa es una acción muy concreta en materia de justicia económica. Es fundamental, global, fue entre el este y el oeste. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la contradicción fundamental se ha trasladado al norte con el sur global. Y ese sur global hoy empieza a remover toda esta arquitectura global. Y no es casualidad que estemos en un escenario de guerra, incluso a las puertas de una tercera guerra mundial. La guerra es la economía en otros términos, se decía. Así que lo que quiero es insistir en que efectivamente los temas económicos no son tema de patrimonio ni de técnicos ni de economistas. Los temas económicos es un asunto de ciudadanía. Si no discutimos sobre política económica, si no discutimos sobre política monetaria, sobre política fiscal, no vamos a tener estados capaces de desarrollar política pública, servicios públicos universales, inclusivos, y no vamos a poder alcanzar inclusión social. En el caso de los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, venimos enfrentando a la Unión Europea desde la plataforma. Lo venimos enfrentando con las negociaciones que se vienen tratando de desarrollar entre la Unión Europea y el Mercosur. Lamentablemente, en Centroamérica, en México, en Chile y en la región andina, en todos esos países tenemos desde hace más de 20 años tratados de libre comercio Unión Europea, América Latina. Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque el año entrante en Colombia tenemos la cumbre Unión Europea, América Latina, que va a estar del lado de América Latina con la presidencia de la CELAC del compañero presidente Gustavo Petro. Y ahí necesitamos colocar y obligar a colocar el tema económico y de los tratados de libre comercio en la relación birregional Unión Europea-América Latina. Esa es una agenda potente que venimos impulsando desde la plataforma para enfrentar, porque lo que decimos es que las relaciones comerciales no pueden seguir estando sustentadas en el paradigma del libre comercio. Y ese es un desafío que tenemos de discusión en los BRICS. Hasta ahora los BRICS sigue hablando de libre comercio. Y es un debate que tenemos que dar al seno de la izquierda y del progresismo. Efectivamente, ¿es la vía del libre comercio la vía correcta porque la hagamos entre nosotros, o es efectivamente la construcción de un nuevo paradigma, que es un poco la ruta que ha venido planteando el ALBA TCP, pero que necesitamos profundizar esos debates, y me parece central que centros de pensamiento pongamos esto en la discusión. Y finalmente, Honduras, por cierto, en este momento Honduras tiene la presidencia pro tempore de la CELAC, que es un instrumento nuestro, el movimiento social
tiene que apropiarse y empoderarse de él. Tuvimos un evento sobre CELAC social. ¿Y qué es CELAC social? Es construir un polo de los movimientos sociales en la interlocución con los gobiernos. Es obvio que la CELAC, ahí está a la derecha, incluso tuvimos un incidente con 8 gobiernos de la derecha encabezados por Argentina. Bueno, lamentablemente el vocero fue la Cancillería de mi país, pero ahí estaba Perú, estaba Paraguay, cuestionando que por qué nos denominábamos y organizábamos como CELAC social. Como que si los movimientos sociales tuviésemos que pedirle permiso a los gobiernos para organizarnos, para desarrollar nuestras acciones. En esta actividad de CELAC social presentamos una propuesta en materia económica, en materia de integración, en materia de derechos humanos, que hemos venido construyendo. El compañero Arriaza mencionaba el evento a principio de año de Foz de Iguazú, que fue el tema de la integración desde los pueblos, y desde esa y otras iniciativas hemos venido nutriendo de agenda cuando hablamos de integración desde los pueblos. Y creo que efectivamente este tema de la integración y de la integración económica requerimos colocarla en la agenda con los gobiernos. Creo que efectivamente este próximo domingo, como se ha dicho, se juega no solo en el escenario venezolano, sino en el escenario continental y geopolítico, una elección que es esencialmente una elección por nuestros recursos naturales, por apropiarse de nuestra riqueza natural y de nuestros recursos naturales. Y requerimos ahí, efectivamente, así como venimos posicionando la solidaridad, la militancia política, debemos desarrollar la solidaridad, la militancia política por otra América Latina es posible, por otro mundo es posible y por avanzar en función de los derechos de las grandes mayorías. Así que, compañeros y compañeras, creo que tenemos una gran oportunidad de brindar en forma militante la solidaridad a este esfuerzo heroico que ha hecho el pueblo venezolano de enfrentarse no solo a esta derecha escuálida, sino al imperialismo mismo, y lo ha hecho demostrando su fortaleza y su convicción y disposición de lucha. Así que no desmayemos, mantengamos, multipliquemos y ampliemos esta solidaridad, y que sepa el pueblo venezolano que no está solo en esta pelea y que estamos luchando por una América Latina distinta. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro!